que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Cuando nosotros hablamos acerca de demonios, como que es un tema que no nos gusta mucho, porque puede involucrar miedo a nuestras vidas. Pero sí es algo cierto, hermanos, que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ya que la sangre de Cristo ha comprado, ¿verdad?, nuestra alma, y ahora, así como lo dijimos al principio, estamos nosotros en el hueco de su mano, y nadie nos va a hacer absolutamente nada. Por eso dice allá en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Entonces nosotros sabemos que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y Él nos habla acerca de potestades, no nos van a hacer absolutamente nada. Pero sabe que una persona que no tiene a Cristo en su corazón sufrirá en esta vida esta situación acerca de los demonios, y también en la vida futura, porque va a tener parte en esa condenación. Y qué tremendo es eso. Pero sabemos que ya los inconversos están bajo ese poder, porque dijo allá Juan, en primera de Juan capítulo 5, hay algo muy interesante que él nos dice. Primer libro de Juan capítulo 5, en el versículo 18 y el versículo 19. Esto es solamente a modo de introducción para que podamos entender a qué es lo que vamos a ver, ¿verdad?, en esta noche. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, pero aquí hay algo muy importante: y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces podemos comprender nosotros que aunque Satanás no puede poseernos, ¿verdad?, nosotros, pero sí sabemos que él va a buscar los medios para poder hacernos tropezar. Pero aquella persona que está en el mundo, aquella persona que es inconversa y que no ha aceptado a Cristo en su corazón, déjeme decirle que va a sufrir también una gran pérdida, porque los demonios lo que vienen a hacer es lo que vemos nosotros allá en el pasaje. Y dice allá en el libro donde estamos, en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, y dice algo muy importante el versículo 27, y dice: al llegar él a tierra. Si nosotros vemos desde el versículo 22, tenemos aquella historia acerca de la tempestad, aquella gran tempestad que se levantó, y que Jesús, ¿cómo venía él? Dormido venía, tranquilito venía en la barca. Dice que de repente se levantó una gran tempestad y los discípulos dijeron: hoy sí vamos a morir. Maestro, maestro, levántate que perecemos. Y de repente dice que Jesús le dice: y no voy con ustedes, pues, hombres de poca fe. Y de repente dice, paró todo, y todo se volvió en calma. Y las personas se preguntaron: ¿y quién es este que aún hasta el mismo viento le obedece? Entonces este mismo personaje va entrando aquí en el versículo 27. Al llegar él a tierra, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sin Cristo, hermanos, el mundo está totalmente perdido. Este hombre estaba endemoniado y estaba totalmente perdido. ¿Cuánto tiempo, dice la palabra del Señor, que había sido poseído por el demonio? No tiene un dato específico. Lo único que dice: hacía mucho tiempo. Pero esta persona estaba sufriendo a causa, ya vamos a ver cuántos demonios, ¿verdad?, tenía esta persona. Pero
el primer punto que quiero que podamos estudiar en esta noche es que el pecado nos lleva lejos de nuestra familia. Y dice ahí en el versículo 27, ya en la última parte, y no vestía ropa, y que dice, ni moraba en casa. ¿Y a dónde él se movía? Vivía en un cementerio, vivía esta persona. ¿Y quién, verdad, va a querer vivir en un cementerio? Y a veces cuando vengo ya anoche del trabajo, ya tipo 8:30 paso ahí por el cementerio de mexicanos. No, hombre, si cuando paso yo quiero que ese bus pase rápido, ¿verdad? Y porque de este lado, a veces me siento de este lado y aquí pasa, ¿verdad? El cementerio, yo ni vuelvo a ver tan siquiera. Yo estoy pensando en otra cosa, porque siempre en mi mente, imagínense de repente yo veo a alguien caminando ahí en el cementerio. Y quizás el mismo que está ahí cuidando es, ¿verdad? Pero uno comienza a imaginarse un montón de cosas. Pero este hombre ahí estaba viviendo en el cementerio. Imagino que muchas personas se asustaban al verlo a él, porque dice que lo amarraban, le ponían grilletes a esta persona. Pero ¿qué hacía él? Tenía una fuerza sobrenatural esta persona. Y no era Sansón, sino que eran los mismos demonios que estaban en esta persona. Pero el punto es que el pecado nos lleva a nosotros lejos de nuestra familia. Cuando nosotros comenzamos a pecar y nosotros estamos en nuestro hogar y viene, ¿verdad?, el tentador siempre a nuestra vida, no puede poseernos a nosotros. Ya eso ya lo tenemos claro, ¿verdad, hermano? Porque ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Así que no tenga ningún temor. Yo tenía temor y decía que un demonio se me va a meter, pero yo ya comprendí que eso no es posible, porque ya tengo al Espíritu Santo y Él no va a permitir que nadie más entre. Pero ahí viene el tentador a la casa a comenzar a poner el problema. Y quizás muchos, ¿verdad?, de los que estamos acá ya nos conocemos, ya sabemos hasta cómo nos llamamos. Pero el problema comienza cuando nos dirigimos a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado algún problema antes de venirse a la iglesia. Se ha dormido quizás y viene, ¿verdad?, y lo han tenido que dejar y usted se molesta. ¿Y por qué no me esperaron? Y ya viene, ¿verdad?, esa situación. Ya viene el enojo de nosotros. O de repente cuando comenzamos, ¿verdad?, a buscar nuestras Biblias, como todo creyente que somos estudiosos de la palabra del Señor, la típica pregunta, ¿verdad? Hey, ¿ya no has visto mi Biblia? Y de repente eso ya es un gran problema. O el esposo, ¿verdad?, cuando se levanta en la mañana, y mi Gina, yo aquí están mis Ginas y aquí las quiero tener. O el cepillo, ¿verdad? Y cualquier cosa insignificante nosotros la comenzamos a volver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza esa cuestión del pecado en nosotros, entonces nuestra misma familia se va alejando. Y automáticamente nosotros nos vamos alejando de nuestras familias. ¿Por qué? Porque quizás pudo ser un abuso verbal. Los papás, ¿verdad?, tan amorosos que son con nosotros como hijos, cuando estamos pequeños y hacíamos algo, la respuesta de nuestros padres: mira, y vos tan pasmado que sos, y mira, y vos tan dundo, es que vos saliste igualito a tu papá. Y comienza esa influencia, ¿verdad? Y Satanás, así como nosotros decimos que estamos en la obra del Señor, así también Satanás tiene su obra. Ahí está obrando él. Y él quizás hasta está más planeado que nosotros, porque él está firme en lo que quiere hacer. Él sabe que va a una condenación, no se quiere ir solo y quiere pasarse llevando al encuentro a cualquier persona. Pueden ser abusos físicos en el hogar, ¿verdad? Quizás golpes, nosotros no sabemos. Aquí solamente una aureola nos falta a nosotros y santos ya todos. Pero en nuestra casa, solamente nuestra propia familia nos conoce en verdad cómo somos. Y aquí, ¿verdad?, aparentamos una cosa. Hermanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pero en la casa, ¿cómo somos? Mira, anda con...
O vienen los abusos emocionales. Ya no basta la gritazón, ¿verdad?, que podemos tener, sino que comienzan a salir nuestra caja de luz, nuestras malas palabras. Entonces, todo eso, hermanos, causa que la familia comience a separarse, que el amor que se tenía al principio se comience a ir enfriando. Entonces, y esta persona no nos dice, ¿verdad?, cómo vivía con su familia, no nos dice absolutamente nada, solamente dice que no estaba en su casa, sino que vivía en un sepulcro. Andaba totalmente distorsionada esta persona. O puede ser algo peor, ¿verdad?, que nos puede alejar de nuestra familia. Puede ser, o hablamos acerca del adulterio, hablamos acerca de la fornicación, los placeres de la vida, ¿verdad?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y todo eso, ¿qué nos hace en nuestro hogar? Comienza a irse desintegrando. Pero quiero que toquemos un punto muy interesante, y ese es algún aspecto acerca de la rebeldía. Y dice que los jóvenes somos los más rebeldes. Digo somos, ¿verdad? Porque ya cuando pase los 30 años ya voy a decir que ya no soy joven, pero ahorita todavía estoy joven. Pero dice que la rebeldía está ligada con el joven. ¿Y qué pasa en esta situación? Comenzamos nosotros a ver en la juventud algo. Si ahora yo no me acuerdo muy bien, hace 20, 25 años, lo que muchas personas decían que en la escuela les pegaban. Yo no viví eso, a mí nunca me pegaron en la escuela, pero muchos decían que sí. Pero imagínense ahora los profesores comenzaran a tomar esa situación de comenzar a golpear a los niños en el salón de clase. Si vieran las hermanas de escuela dominical cómo están ahorita, ¿verdad? Pero comenzara esa situación nuevamente a golpear a los niños para hacer caso, comenzarán un montón de demandas. Eso fuera lo primero. Comenzaran a demandar a los maestros, comenzaran a meterlos a la cárcel, comenzaran a hacer dinero de esa situación. Pero ¿qué pasa? Acordémonos de la obra de Satanás. Entonces él ha comenzado a que las leyes humanas, vamos a poner estos artículos, ¿verdad?, para que no vayan a poderle hacer daño a los niños. ¿Y qué están haciendo de esos niños? Lo que ahora nosotros lo llamamos mareros. Pero ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con esa situación? Porque en ellos está ligada la rebeldía. Pero ahora con los hijos, ¿verdad?, de los creyentes, me imagino que eso no puede hacer o puede haber ningún conflicto en esa situación, porque somos hijos de Dios y les enseñamos buenas cosas a nuestros hijos. Pero ahí viene la obra de Satanás. Los hijos no pasan, o pasan no los manda a estudiar usted. Claro que los manda a estudiar. Y ahora ellos pasan quizás todo el día con sus amistades y hasta en la noche que los mira, si es que usted llega temprano de su trabajo. Pero vemos nosotros que el joven comienza, o la jovencita comienza a involucrarse con amistades que no tiene que juntarse. Hay un adagio que dice: no frecuentes malas compañías, no sea que aumente su número. Imagínense, no frecuentes las malas compañías, no sea que aumente su número. ¿Qué quiere decir? Que si yo frecuento esas malas compañías, entonces voy a ser parte también de esas malas compañías. Entonces, veamos lo que dice en Salmos 73, 27, el libro de Salmos 73, 27. Porque he aquí, dice, los que se alejan, ya todo lo tenemos, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel
que de ti se aparta. Qué tremendo, ¿verdad?, esta situación. Porque vemos nosotros que dice la palabra del Señor, ahí en el 73:27, porque aquí los que se alejan de ti. Mire, ¿cuántos creyentes hay? ¿O cuántos hijos de creyentes hay que llegan, ¿verdad?, a una edad que ya no quieren absolutamente nada con el Señor? Pero muchos pueden decir, ¿y qué problema fue ese? Los de escuela dominical. No, en la casa. Porque ¿cuál es el punto que estamos viendo ahorita? Que el pecado nos lleva lejos de nuestra familia. Y ya no queremos frecuentar a nuestra familia, sino que queremos estar con aquellos que sí nos hacen caso, con aquellos que sí nos prestan atención, con aquellos que nos dan el amor que quizás en nuestra casa no nos dan. Y ahí comienza, ¿verdad?, lo que es que se juntan los jóvenes y ahí, mi hermano, esa obra de Satanás ahorita ha crecido bastante. Por lo menos en mi trabajo hay lugares que nosotros hemos dicho, aquí ya no podemos entrar, nos piden renta, entonces ya no frecuentamos esos lugares. Pero ¿quiénes son esas personas? Personas que crecieron quizás en el evangelio, las hermanas las llevaban a la iglesia, los hermanos los llevaban a la iglesia, pero ahora no quieren absolutamente nada con el Señor. Y vemos nosotros, hermanos, que estas consecuencias van a traer destrucción. Hace 10, 15 años uno podía andar caminando en la calle tranquilo. Ahora anda uno en la calle pendiente, ¿verdad? Cuando yo voy en el bus, nomás me subo al bus, yo le digo, Señor, aquí solamente tú conmigo. Y ahí voy en el bus. Pero cada vez que cuando vengo en la noche, que les digo que vengo ahí, que paso por el cementerio, hay momentos que ya el bus viene con 2, 3 personas. Y yo digo, ojalá que este microbusero no pare, sino que venga directo. Y cuando para, yo lo primero que veo es quién se va a subir. Porque hay veces, hermano, que, mire, yo me he tenido que bajar del bus. 2 jóvenes se suben y ahí medio sospechoso, ni modo, yo tengo que esperar otros 20 minutos para que pase otro bus. Pero ¿qué pasa? Eso es en cuanto a la rebeldía de los jóvenes. Pero también nosotros podemos aprender algo. Ya sabemos que el pecado nos aleja de nuestras propias familias, pero también, hermanos, el pecado nos lleva a ser dominados. Veamos qué dice ahí donde estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer ahí en el versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este pobre hombre, cuando él quería ir a Jesús, pero los demonios que hicieron, se postraron. Y sabemos que Dios tiene autoridad sobre toda potestad y sobre todo dominio. Entonces, vemos nosotros acá que este personaje se echó a tierra, ¿verdad? Y dijo: ¿qué tiene Jesús conmigo? ¿Por qué me atormentas? Vemos que la dominación de esta persona era en todos sus sentidos, en lo que él hablaba, en lo que él actuaba, porque eso era lo que estaba siendo dominado por esa persona. Y fíjese que la práctica del pecado nos hace a nosotros siempre inclinarnos hacia el mal. Tenemos nosotros una mente depravada y nos lleva a niveles de pecado
extremos esta situación. Veamos qué dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, libro de Romanos capítulo 6, versículo 12. Y dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿En qué? En sus. De modo, dice, que lo obedezcáis. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a dominarnos a nosotros. Mucho tiempo había pasado en que este hombre había sido dominado por estos mismos demonios. Y a muchos ya les está dominando el sueño. Ya nos está ganando, nos está venciendo el sueño. Pero no es que tenga un demonio, no se preocupe. Pero vemos nosotros que este hombre no podía hacer absolutamente nada. Estaba totalmente dominado. Ya quizás él pensó que ya no había cura para él. Ya no había absolutamente nada para él. Pero vemos nosotros, hermanos, que es aquí cuando en verdad los verdaderos creyentes es lo que comenzamos a resistir al diablo. Dice la palabra del Señor que nosotros no nos tenemos que enfrentar, ¿verdad?, con Satanás, sino que nosotros tenemos que resistirle a él y tenemos que apartarnos. Pero vemos nosotros, hermanos, que este hombre ahora tiene una gran oportunidad. Ahora el Rey de Reyes y el Señor de Señores se le aparece a él. Viene en una barca y se va. Y sabe, hermano, que cuando una persona tiene un verdadero encuentro personal con Jesucristo, esta persona ya no va a ser la misma. Esta persona va a cambiar. Y vea lo que pasó con este personaje. Ahí en Lucas, donde estamos, en el capítulo 8, y dice en el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que lo dejase entrar en ellos, y les pidió permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y fíjese bien lo que dice el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron, ¿cómo hallaron ya a este hombre? Sentado a los pies del maestro, desnudo. ¿Cómo? Vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué transformación de este hombre, ¿verdad? Aquel hombre que no solamente vivía en los sepulcros, sino que andaba desnudo, ahora dice que estaba sentado a los pies del maestro. Y es, hermanos, que cuando nosotros nos sentamos a los pies del maestro, nosotros queremos escuchar su palabra, queremos que nos hable a nosotros. Y él dice que ahora estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Cuando nosotros, hermanos, no estamos en nuestro juicio cabal, comenzamos a hacer y a destruir nuestra propia vida. Comenzamos, ¿verdad?, a señalar. Y no sabemos que nosotros estamos totalmente perdidos. El otro día yo he tenido muchos encuentros con muchos clientes. Y en un cliente, ahí nosotros en la empresa, ahí hacemos de todo. Por eso cuando trabajaba allá y estoy aquí sirviéndole, aquí tocamos, aquí predicamos, aquí estamos enseñando. Así como dijo mi hermano Robert, aquí somos multiuso. A falta de obreros, pues nosotros estamos presentes, ¿verdad?, el Señor. Entonces así también el trabajo. Allá yo
yo, ¿cómo se llama? Voy donde el cliente, visito al cliente, hago un análisis, ¿verdad?, del negocio, hacemos el balance de resultados, todo. Pero cuando el cliente comienza, yo no sé, y yo digo, ¿y por qué siempre me tienen que salir estos clientes, ¿verdad? Clientes que comienzan a retrasarse y pasa una cuota y uno, aló, buenas tardes, fulano de tal, mire, es que no aparece en el sistema que usted tiene una cuota retrasada, ya se le va a vencer la otra. Va, y la gente al principio todo bonito, ¿verdad? Sí, mire, es que tuve este problema, tuve que pagar aquello, tuve que pagar lo otro. Va, se llegó a la segunda cuota, ¿verdad?, de retrasada. Y la gente todavía, ¿verdad?, como se dice, se baja al pozo y ahí está. Pero ya cuando ven que vamos y comenzamos a darle notas de cobro y le damos notas de cobro y llamamos y ya no quiere contestar, un cliente una vez me dijo, míreme, usted no sabe quién soy yo. Ay, cuando me dijo eso, ¿qué voy a imaginarme yo, pues? Que ya me estaba amenazando, pues. Y viene uno, ¿verdad?, por no dejarse perder, comienza uno, pero usted no sabe quién soy yo. Y en mis adentros yo decía, yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? Y usted no me puede hacer absolutamente nada. Pero cualquiera podía malinterpretar esa situación. Pero vemos nosotros, hermanos, que cuando estamos totalmente perdidos, comenzamos a hacer un montón de cosas que no son buenas. Y ahí es cuando Satanás comienza a nosotros a minar, ¿verdad?, en nuestras vidas. Aquí lo voy a agarrar. Esta persona aquí la voy a agarrar. Este otro aquí está fallando, entonces aquí le va a ir más esta situación. Su obra. Acordémonos que Satanás también tiene su obra. Pero ahora, hermanos, hay una solución. Y quiero, ya para ir finalizando, que podamos hablar que Cristo tiene oportunidades para poder cambiar a las personas. Una vez una persona le preguntó a alguien, mire, hermano, y yo puedo tener 2 vidas estando en Cristo. Yo puedo venir a la iglesia, tener a mi familia, y aparte puedo tener yo otra familia también en la iglesia. Imagínense, póngase a pensar esa situación. Estoy en la iglesia, sirvo, pero también me doy mis escapaditas, ¿verdad?, con otra persona. Pero fíjese que le quiero hablar de 3 cosas: que Cristo regenera, que Cristo transforma y que Cristo renueva. Son 3 cosas que si en un creyente no están ligadas, hermano, no hay crecimiento espiritual. Regenera, veamos qué dice Tito 3:5, rápidamente, el libro ahí en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, y dice la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En pocas palabras, Él nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de transformación, hermanos, estamos hablando de un cambio de pensamiento. Ya no vamos a ser las mismas personas, ya no vamos a ser como esta persona que dijo, mire, yo quiero, aparte de tener mi familia, tener otra, pero estarle sirviendo al Señor. No, hombre, si esto ya en nosotros ya no puede ser. A mí el pastor me dijo, cuando estamos haciendo ahí el pacto, usted va a estar, solamente va a tener a Yanni. Ya las demás mujeres para usted ya no existen. Ya no. Risa les da. Ya no van a existir. Entonces también así en Cristo. Cristo nos llamó a nosotros. Vaya, ahora el pecado ya no va a tener que gobernar en ti. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que transformarnos. Tenemos que cambiar. Entonces, transformándonos nosotros, guiándonos por medio
de su Espíritu Santo, porque cuando una persona acepta al Señor Jesucristo en su corazón, automáticamente el Espíritu Santo viene sobre esa persona y el Espíritu Santo se posesiona sobre esa persona. Entonces ahora tiene esa persona que ser transformada, pero también esta persona tiene que ser regenerada. Veamos qué dice ahí en el libro de Colosenses 3:10. Libro de Colosenses 3:10. Dice: y revestidos del nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre, ¿verdad? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta qué? Entonces, nos vamos a ir renovando nosotros cada día. No va a ser un cambio completo. Esta persona, Dios obró en esa persona y fue algo, un milagro grande. Aquel que estaba desnudo ahora estaba vestido. Aquel que estaba endemoniado ahora estaba en su juicio cabal y estaba sentado a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor cambia. Porque la palabra del Señor regenera. Él dio una palabra y los demonios le suplicaron a él que no los echara, ¿verdad?, de ahí. Sino que estaba ahí un hato de cerdos y le dijo: permítenos ir a ese hato de cerdos. Y cuando fueron a ese hato de cerdos, comenzaron estos cerdos locos, ¿verdad? Y se fueron a un despeñadero y murieron. Pero qué tremendo esta palabra. Porque si nosotros, hermanos, hemos recibido al Señor, hemos sido regenerados, hemos sido transformados y hemos sido renovados. Y ahora tiene que haber un cambio en nuestro exterior. Esta persona tuvo un cambio exterior, porque vino desde lo interior hasta lo exterior. Y así somos nosotros. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, hay primero un cambio interno. Y cuando hay ese cambio interno, entonces hay un cambio externo. Vemos nosotros, hermanos, que si debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que reconocerlo a Él, que Él es Rey y Señor, y que toda potestad y que todo señorío está sobre sus pies. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, hermanos. Si pone mala cara, no me pone mala cara a mí, le pone mala cara a la palabra del Señor. Efesios 1, 19 al 23, y dice: el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos visto, hermanos, que el pecado nos separa de muchas cosas. Aunque nos separa de Dios, también nos separa de nuestra familia. Pero aún el pecado, hermanos, también en nosotros nos hace ser hechos dominados por el mismo pecado. Pero ahora que viene Cristo y que el Hijo de Dios se ha revelado a nosotros, ahora Él nos ha transformado, ahora Él nos ha regenerado y ahora Él nos ha renovado. Y tenemos nosotros que irnos renovando siempre, cada día. No busque este versículo, porque si no va a salir linchado de este lugar. Pero en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Está usted en esta buena voluntad de Dios? ¿Está usted regenerándose cada día o solamente está viviendo el día a día?
está pecando y ya siente que el pecado es algo normal en su vida. Un pecadito. ¿Qué es para mi vida? Pero sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que irnos conformando a la imagen de aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó de las tinieblas y ahora nos ha llamado a su luz. Y ahora que nosotros estamos sirviéndole en su luz, así también tenemos que alumbrar a aquellas personas que aún no le han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, tu palabra nos dice que tú